Perfecto, mis queridos participantes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro segundo día de este primer encuentro de diseño social y emprendimiento Colmena 20. La tarde de hoy, Colmena, primer encuentro de diseño social y emprendimiento, tiene el agrado de presentar al doctor Marco Samaniego Dumas, quien tiene una amplia trayectoria y experiencia en Derecho Societario y de Economía Popular y Solidaria, abogado en los Tribunales de Justicia de la República y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Cuenca, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Dentro de su campo ocupacional formó parte del Instituto Superior Tecnológico de la SUAY. Se desempeñó como asesor legal de organizaciones de economía popular y solidaria sobre la... Gracias a la Fundación Sideral Lab por la invitación a este importante evento. En realidad, para mí es un honor poder acompañarles en esta tarde, pues, y poder compartir algunas ideas, algunos comentarios que tengo, pues, precisamente sobre economía popular y solidaria, de acuerdo a la experiencia que en este ámbito he podido adquirir en estos últimos tiempos, pues, como exfuncionario de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, me desempeñé, pues, en el ámbito legal, atendiendo consultas y diferentes procesos dentro de la institución, y actualmente, pues, me encuentro también laborando como asesor de Economía Popular y Solidaria. Gracias a todos por la invitación, gracias a todos quienes estén participando. Espero que la información que podamos compartir sea de su agrado y que llene las expectativas en realidad que ustedes tienen de este evento. Estaré también atento a las consultas que puedan hacer al final. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que en realidad está un tanto de moda, ¿no? El tema de economía popular y solidaria. Un tema que es bastante importante, un tema que es bastante necesario tenerlo en cuenta, conocerlo y poder desarrollarlo de alguna manera, ¿no? El tema de economía popular y solidaria en nuestro país tiene ya una historia. Por allá en la década de los 70, 60, iniciaron las primeras cooperativas de ahorro y crédito, las primeras cooperativas de organizaciones de trabajo, trabajadores, etcétera, que vieron en la unión, en la cooperación, en la ayuda mutua, la mejor alternativa para poder salir de alguna necesidad, alguna situación económica urgente. Es decir, vieron en la cooperación, en el trabajo conjunto, la mejor opción para poder salir adelante, para poder atender sus necesidades y para poder conseguir precisamente ese recurso económico que tanto necesitamos hoy por hoy también, ¿no? A partir del año 2008, con la aprobación de la nueva Constitución, en realidad nosotros tenemos ya un marco normativo mucho más claro que nos permite hablar con mayor solvencia sobre este tema de economía popular y solidaria, ¿no? La Constitución del 2008, en su artículo 283, determina, pues, que el sistema económico es social y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, y aquí viene lo importante, reconoce ya a la economía popular y solidaria. Desde el ámbito constitucional, desde la normativa constitucional, esto es sumamente importante, porque antes de la Constitución del 2008 únicamente teníamos una ley de cooperativas, teníamos una institución conocida como el Ministerio de Bienestar Social, que asumía ciertas responsabilidades frente a estas organizaciones. En cambio, en el 2008, ya en la Constitución se reconoce a la economía popular y solidaria como una parte importante del sistema económico de nuestro país, ¿no? Y en el artículo 283 también se determina con exactitud, con mucha claridad, cuáles van a ser las organizaciones que integran precisamente este sector de economía popular y solidaria. Entonces, acá tenemos a las cooperativas, asociaciones, organizaciones comunitarias, que muchas de ellas son conocidas y bastante bien por nosotros. Seguro, muchos de los participantes en este momento serán socios de alguna organización, de alguna cooperativa, etcétera, y estarán participando de manera activa de estas organizaciones. Luego de la Constitución, si me ayudan con la siguiente diapositiva, no sé qué pasó con la presentación, yo no lo veo, no sé si ustedes lo están viendo. Sí vemos la presentación, Marco. Sí, Correcto. En la segunda diapositiva, perdón, la tercera diapositiva,
Hablamos del marco legal aplicable a la organización. Recuerden que iniciamos con la Constitución del 2008, con ese reconocimiento importante al sistema social y solidario. Y luego, en el año 2011, se da la aprobación de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En esta ley, ¿sí?, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, se determina aún más el tema de economía popular y solidaria, ya un poco más concreto, un poco más claro, ¿no? Entonces, la ley también recoge el principio de la norma constitucional al decir que se entiende por economía popular y solidaria las formas de organización económica en donde sus integrantes, de manera individual o colectiva, organizan y desarrollan diferentes procesos, ¿no? Como producción, intercambio, comercialización, financiamiento de consumo y consumo de bienes y servicios. Es decir, en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria ya se determina con claridad que estas organizaciones o las personas que están vinculadas a las organizaciones de manera individual o colectiva pueden hacer actividades económicas, pueden hacer prestación, producir bienes, producir servicios, y que por esos bienes y servicios pueden obtener un ingreso económico, ¿no? Obviamente esta producción, generar esta producción o el ofertar estos servicios, lo hacen de manera asociativa, lo hacen de manera cooperativa. En la misma ley, en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos los objetivos que plantea precisamente la Ley de Economía Popular y Solidaria y hacia dónde apuntamos en el momento de constituir una organización de esta naturaleza, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la ley? Reconocer, fomentar y fortalecer al sector de economía popular y solidaria, ¿no? Es decir, entendiendo que tenemos organizaciones tanto del sector financiero como del no financiero, cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias, lo que busca la ley primero es reconocerles, darles personería jurídica, darles toda la disposición normativa para que puedan funcionar de una forma adecuada. Fomentar su constitución, fomentar su funcionamiento y fortalecer a todas estas organizaciones a través de procesos de auditoría y de supervisión que los ejecuta la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Un siguiente objetivo que nos determina la ley es potenciar las prácticas de las organizaciones de economía popular y solidaria. Es decir, buscamos que se desarrollen en comunidades, en pueblos y nacionalidades, en unidades económicas productivas o en las propias organizaciones como asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias. Es decir, en cada uno de estos espacios, la población tiene la posibilidad de organizarse para poder establecer mecanismos de producción y de oferta de bienes y servicios. De alguna manera, lo que busca la Organización de Economía Popular y Solidaria es, digamos, de alguna forma competir de una forma adecuada frente a la empresa privada, ¿no? Al mercado, a esa oferta del mercado que existe desde la empresa privada. Otro objetivo que contempla la economía popular y solidaria es determinar un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que tienen que ver con economía popular y solidaria. Como les decía, hasta antes de la Constitución del 2008 no teníamos un marco jurídico claro, un marco jurídico normativo que nos permita o que les permita a las organizaciones de economía popular y solidaria funcionar de una forma adecuada, de una forma correcta. En cambio, ahora tenemos ya desde la Constitución del 2008 todo este marco jurídico común que nos determina con exactitud qué van a ser las personas naturales, qué van a ser las personas jurídicas, qué van a ser las instituciones que también tienen responsabilidad frente a la economía popular y solidaria. Otro de los grandes objetivos, instruir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones contempladas en la ley, ¿no? Es decir, de manera clara, se establece cómo constituir una organización, qué personas pueden ser parte de la organización, cuáles van a ser sus derechos, cuáles van a ser sus obligaciones. A través de un estatuto social se determina con mucha claridad cuál va a ser el funcionamiento, cómo va a ser el funcionamiento de estas organizaciones, que lo vamos a revisar de manera general más adelante. Lo siguiente, establecer la institucionalidad
institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento de las organizaciones. La institucionalidad pública que nace de la ley, pues, de la Constitución y la ley. Primero tenemos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es el organismo de supervisión y control de las organizaciones de economía popular y solidaria, y luego tenemos a otros organismos también que se fueron creando en esta propia ley. Tenemos el Instituto de Economía Popular y Solidaria, por ejemplo, tenemos en este caso ya el Ministerio de Inclusión Económica y Social como organismo de regulación para las organizaciones de economía popular y solidaria, y tenemos algunas organizaciones que de manera directa o indirecta están para el fomento y acompañamiento de estas organizaciones. Podríamos mencionar ahí a los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial, cantonal como parroquial, por ejemplo. Tenemos Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, etcétera. Entonces son todas estas instituciones públicas que en el momento que se constituye una organización de economía popular y solidaria se activan para poder brindar sus servicios y de manera especializada a ese tipo de organizaciones. Todos estos objetivos están, digamos, apuntando a la consecución de algo que está establecido en nuestra Constitución desde el año 2008, denominado como el summa causae, ¿no? Ese buen vivir que buscamos todos los ciudadanos que habitamos en este país, o que deberíamos buscarlo y que deberíamos generarlo de manera especial desde el desarrollo de actividades económicas que nos permita o que les permita a las familias tener el sustento necesario para poder satisfacer sus necesidades. Precisamente al ser este un encuentro de diseño social y emprendimiento, es importante que podamos considerar a las organizaciones de economía popular y solidaria como la mejor alternativa para afrontar en estos momentos de crisis. Siempre las organizaciones de economía popular y solidaria, desde que han venido funcionando, llámense cooperativas, asociaciones, han demostrado que juntos, las personas juntas, de manera asociativa, de manera colaborativa, han podido enfrentar de mejor manera las situaciones de crisis. Acá tenemos, en el ASUAI, tenemos una organización de economía popular y solidaria bastante conocida, una organización del sector financiero, que nació precisamente de una tragedia natural, de un desastre natural, y que fue la mejor alternativa para que las familias, sus socios, puedan encontrar en la cooperativa un apoyo a sus necesidades económicas y puedan encontrar ese apoyo para poder generar trabajo, para poder generar ese sustento que necesitan cada una de las familias. Entonces, buscamos desde las organizaciones de economía popular y solidaria alcanzar ese summa causae o el buen vivir que se ha establecido en nuestra Constitución y que no solo debería quedarse ahí de manera teórica, sino que en el día a día, en la práctica, en el quehacer de la organización comunitaria, de la organización de economía popular y solidaria, se lo pueda ir haciendo práctico. En la siguiente diapositiva, yo quisiera conversar con ustedes, o quisiera exponerles el tema de los principios que recoge la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, y que son principios basados en principios internacionales, incluso algunos de ellos principios internacionales del cooperativismo. El primero, la búsqueda del buen vivir y el bien común, que se relaciona con el objetivo de la ley que les había mencionado en su momento, el trabajo sobre el capital, el interés colectivo sobre los intereses individuales, es decir, lo que nos interesa dentro de las organizaciones de economía popular y solidaria es que podamos generar trabajo para nuestros socios, que podamos generar esa fuente de ingresos que necesitan las familias, ¿no? Siempre pensando en los intereses colectivos sobre los individuales, porque si pensamos de manera colectiva, si anteponemos nuestros intereses colectivos a los individuales, podemos apuntar a objetivos comunes, a un beneficio común, ¿no? Yo siempre en las asesorías que he podido brindar hasta el momento a todas las personas de las organizaciones con las que he trabajado, les he dicho que si no tenemos claro este principio de tener en cuenta los intereses
colectivos sobre los individuales, no podemos ser parte de una organización de economía popular y solidaria, porque precisamente este es uno de los principios que es el pilar fundamental para el funcionamiento adecuado de las organizaciones. Luego tenemos el comercio justo y consumo ético y responsable. El comercio justo, pues, yo recibo por el bien o servicio que estoy brindando, recibo un valor justo por mi trabajo, ¿sí? Asimismo, consumo de manera ética los recursos que la naturaleza me provee y tengo responsabilidad no solo al interior de mi organización, de la Organización de Economía Popular y Solidaria, sino que también soy responsable con la sociedad. Me vinculo con la sociedad para poder desarrollar procesos que me permitan fortalecer mi organización comunitaria, pero también preocuparme en el fortalecimiento de la organización comunitaria. Luego tenemos la equidad, pues la equidad como un principio en el que todas las personas dentro de la Organización de Economía Popular y Solidaria tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones, sí, tienen la misma posibilidad de participar, de expresar sus ideas, de tomar decisiones, de ser parte del día a día de la organización, asumiendo que la organización es de propiedad colectiva, ¿sí? Es decir, que si los directivos, está un grupo de socios en determinado tiempo, está como directivo ejerciendo alguna función especial, pues ese directivo no se va a quedar ahí por todo el tiempo, ¿no? O por un tiempo indefinido, sino que cada cierto tiempo va a haber un cambio de directiva y eso a mí me permite también, como asociado, acceder a esos espacios de toma de decisiones. Respecto a la identidad cultural, ¿sí? La identidad cultural de cada organización o de cada sector en donde se encuentren establecidas estas organizaciones es muy importante porque mucho de la organización comunitaria, mucho de esa identidad cultural, de esa identidad propia que tiene cada localidad, mucho tiene que ver con el funcionamiento adecuado de la organización. Es decir, la organización comunitaria a nosotros nos ha dado grandes lecciones de cooperación, de solidaridad, de trabajo conjunto, ¿no? Y es por esto que es importante reconocer esa identidad cultural. Luego tenemos el principio de la autogestión. La Organización de Economía Popular y Solidaria, ya sea cooperativa, asociación, organización comunitaria, toma sus decisiones al interior de la organización de acuerdo a lo que mejor le convenga a todos dentro de la organización, ¿no? De acuerdo a esos grandes objetivos o esas metas que de manera general, de manera colectiva se van estableciendo. Las instituciones que trabajan o que tienen relación directa o indirecta con organizaciones de economía popular y solidaria no intervienen en la autogestión, en la toma de decisiones al interior de la organización, ¿sí? Sino que únicamente vigilan, controlan, regulan, establecen ciertas disposiciones para que esta autogestión sea apegada al marco normativo legal vigente en nuestro país. Luego tenemos la responsabilidad social, solidaria y rendición de cuentas, que tiene que ver con lo que habíamos mencionado hace un momento, esta búsqueda del buen vivir, ¿no? Esta responsabilidad no solo al interior de la organización, sino con toda la comunidad en donde se encuentra establecida una organización de economía popular y solidaria. Voy a tomar, para hablar un poco más sobre este tema, voy a tomar como un ejemplo a lo que ocurre o a lo que ha ocurrido ya hace mucho tiempo en Salinas de Guaranda. Quizás muchos de ustedes pueden conocer este lugar, esta comunidad, incluso pueden haber consumido sus productos, ¿no? En esa comunidad existe, o digamos, inició esa comunidad con una cooperativa de producción de lácteos, ¿no? De todos los derivados de la leche. Luego, con una responsabilidad social, fueron expandiendo sus actividades económicas a otras áreas, ¿sí? De tal manera que ahora ustedes pueden visitar Salinas de Guaranda y van a encontrar artesanías, van a encontrar hospedaje, van a entregar a la cooperativa de producción agropecuaria, van a encontrar la producción de quesos, la producción de chocolates, en fin, una amplia variedad de productos y de servicios ofertados por organizaciones de economía popular y solidaria que fueron posibles constituirlos
por esta responsabilidad social que tiene o que lo ejerció una primera organización que fue la cooperativa de producción de lácteos y que luego se expandió incluso para conformar otro tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo bastante bueno en el país de que la organización de economía popular y solidaria en una comunidad, en un cantón, en una ciudad incluso puede funcionar bastante bien. Y eso es por citarles un ejemplo nada más, pero tenemos muchas organizaciones que funcionan de una forma bastante adecuada y que ejecutan de forma correcta este principio de responsabilidad social, solidaridad y rendición de cuentas. La solidaridad, precisamente, al interior de la organización, lo que busca es fortalecer las cualidades que tiene cada uno de los socios, ¿no? Las cualidades y recursos que tiene cada uno de los socios. Muchos quizás tengan mejor posibilidad para desarrollar tal o cual actividad, otros quizás no, pero sin embargo con la solidaridad se va fortaleciendo a todo el grupo y todos avanzan hacia la misma meta trazada, ¿no? Y la rendición de cuentas, pues una rendición de cuentas permanente al interior de la organización en los diferentes organismos que la constituyen, una rendición de cuentas que tiene que ver mucho con lo económico, pero también con esta responsabilidad social, ¿sí? Y con el manejo adecuado de la organización. Y obviamente la distribución equitativa y solidaria de excedentes. Una organización de economía popular y solidaria debe ser manejada desde una visión empresarial. Por ser de economía popular y solidaria, muchas veces se confunde este término y se piensa que la organización tiene que quedarse pequeña, no puede avanzar, no puede progresar, no podría tener una marca, un registro sanitario, incluso no podría exportar sus productos, etcétera, ¿no? Se tiene a veces esos paradigmas. Entonces, la Organización de Economía Popular y Solidaria debe y puede generar utilidades y excedentes. Esas utilidades y excedentes, al final de un ejercicio económico, puede ser redistribuido o reinvertido en la misma organización, ¿no? Ahí la ley de régimen tributario, por ejemplo, determina ciertas excepciones para el pago de tributos si es que se hace una debida reinversión de estos valores. Es importante, en la siguiente lámina, por favor, es importante tener en cuenta qué es el acto económico solidario que está contemplado en la ley, ¿no? Básicamente es el realizado entre una organización de economía popular y solidaria y sus en cumplimiento del objeto social y como consecuencia de la aplicación de valores que regulen a estas organizaciones, ¿no? Entonces, aquí hay algunos elementos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? El acto económico solidario se realiza entre socios de la organización que estén encaminados al cumplimiento del objeto social, ¿no? Y dentro de ese acto solidario se debe tener en cuenta la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia interna, la igualdad, la solidaridad, la cooperación, que son valores que regulan precisamente el funcionamiento de estas organizaciones unido a los principios que les había explicado en la lámina anterior. Entonces, este acto económico solidario, reconocido desde la Ley de Economía Popular y Solidaria, su reglamento, ha sido también reconocido por otros cuerpos normativos que han tenido que modificar sus disposiciones para sujetarse precisamente a este acto económico solidario. Les estoy hablando específicamente de las áreas, digamos, de responsabilidad, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo, del Servicio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Servicio de Rentas Internas, entre otros, ¿no? Todas esas instituciones de alguna manera han adecuado o están en ese proceso de adecuación de su normativa interna para que precisamente este acto económico solidario pueda ser también considerado dentro de las funciones que desempeñan estas instituciones. Este acto económico solidario tiene unas características que están contempladas en la siguiente lámina. Acá tenemos, debe existir una transición económica por este bien o servicio que presta la organización, este bien y servicio que obviamente va a estar a disposición de sus asociados y obviamente en disposición también al mercado en general, ¿no? Debe darse el cumplimiento del objeto social de la organización, es decir, si yo tengo una asociación de producción agropecuaria,
toda la actividad que realice en este acto económico solidario debe estar encaminada al cumplimiento de esa actividad. Si tengo una cooperativa de servicios de transporte, si tengo una cooperativa de servicios de limpieza, una asociación de servicios de alimentación, debo apuntar todas las actividades al cumplimiento de su objeto social. Acá tenemos como característica de este acto económico solidario la ausencia de un fin de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien es cierto, yo realizo una actividad económica dentro de la Organización de Economía Popular y Solidaria, siempre estará en primer lugar los intereses colectivos sobre los individuales, estará el ser humano sobre la acumulación y el capital. Es decir, que buscamos en la organización una realización primero de la persona y luego a través del trabajo, a través de la actividad económica que puedan realizar. Y luego, obviamente, el buscar ese recurso económico para esa realización personal, ¿no? Para esa realización de la persona y de su familia. A diferencia de la empresa privada, por ejemplo, que no debemos por qué satanizarla tampoco, a diferencia de la empresa privada, una organización de economía popular y solidaria es de propiedad de todos sus socios, ¿no? Mientras que en la empresa privada, pues tal vez los dueños sean una familia, un grupo de familias pequeño, reducido, quizás el que hace el mayor aporte de capital es el que lleva más de las utilidades que se puedan generar en esa actividad económica. Mientras que acá lo que tenemos en primer lugar es al ser humano sobre la apropiación sobre el capital, a los intereses colectivos sobre los individuales. Pero, sin embargo, este tipo de organizaciones deben generar utilidades, deben generar excedentes por un correcto desarrollo y funcionamiento de la organización. Y luego tenemos algo muy importante en las características de este acto económico solidario, es la supresión del intermediario, ¿no? Hay muchas actividades económicas que se estaban realizando en el país hasta hace poco y que siempre teníamos la presencia de un intermediario, ¿no? De la persona que le compra al productor, tal vez mejora, hace algún proceso de mejora de un producto y lo termina vendiendo a un precio mayor, ¿no? Obviamente el intermediario no siempre reconocía el valor justo al productor, ¿no? Yo les cuento la experiencia de una cooperativa que se constituyó en el Cantón Biblián, una cooperativa de producción artesanal, mujeres, más de 200 mujeres que se dedicaban al tejido del sombrero de paja toquilla. Ellas de manera individual vendían sus productos a los intermediarios, ¿no? Por un sombrero que les tomaba trabajar, elaborar un sombrero por día, pues trabajando 10, 12, 14 horas, ¿no es cierto? Ellas recibían como pago unos 3, 4, 5 dólares en el mejor de los casos. En cambio, cuando se constituyó la asociación o la cooperativa recibe toda esa producción, ya no le paga los 4 o 5 dólares, sino le paga 10 dólares, mejora el producto y ahora es la misma cooperativa la que está haciendo los procesos de exportación de este producto. Entonces, eliminamos al intermediario y el valor o un mejor precio por el producto va directamente a las personas que están realizando ese producto o que pueden prestar ese servicio, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. En la siguiente lámina quisiera presentarles las formas de organización de economía popular y solidaria que tenemos en el país. Es importante que conozcamos cada una de ellas porque de alguna manera, en algún momento, ya sea como personas individuales o tal vez como parte de una organización, podemos mantener una relación o deberíamos mantener una relación directa con este tipo de organizaciones, ¿no? La Ley de Economía Popular y Solidaria determina dos grandes sectores, un sector no financiero y un sector financiero de economía popular y solidaria. En el sector financiero están las comunidades, están las asociaciones y están las cooperativas. En las cooperativas tenemos a las cooperativas de producción, cooperativas de servicios, acá tenemos, por ejemplo, las muy conocidas cooperativas de servicios de transporte, cooperativas de servicios educacionales, cooperativas de servicios de limpieza, etcétera, cooperativas de consumo, que son las cooperativas que se constituyen
para comprar alimentos o productos de primera necesidad en volumen, en un mejor precio, y vender a sus asociados o vender a terceras personas también en un mejor precio, ¿no? Y las cooperativas de vivienda, pues que son organizaciones que se constituyen para satisfacer una gran necesidad que tenemos en nuestro país de poder contar con una vivienda propia. Acá también tenemos a las unidades de economía popular y solidaria, que son las tiendas pequeñas que nosotros tenemos en los barrios. Básicamente son emprendimientos familiares o unipersonales que se establecen muy cercanos a nosotros, ¿no? Tiendas de barrio, tal vez una persona que pueda vender comida rápida, etcétera. Son estas unidades de economía popular y solidaria. Y luego tenemos en el sector financiero las que ya hacen intermediación financiera, es decir, reciben recursos a manera de ahorro y colocan esos recursos a manera de crédito y por esos valores pagan intereses o cobran intereses, ¿no? Y básicamente acá tenemos a las entidades asociativas solidarias, bancos, cajas comunales y de ahorros y servicios auxiliares. Y las que son más conocidas a nivel del país, las cooperativas de ahorro y crédito, las mutualistas, tenemos una que funciona acá en la provincia de La Suay, y las cajas centrales de ahorro, ¿no? Todas estas forman parte del sector financiero. Ahora, ¿por qué es importante conocer todas ellas? Porque una organización del sector no financiero puede necesitar en algún momento un crédito, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no acudir a una organización de economía popular y solidaria que esté dentro del sector financiero y que tenga una línea de crédito preferente para una asociación o para una cooperativa o para una organización comunitaria? Entonces, entre ellas se aplica un principio universal del cooperativismo, que es el apoyo entre cooperativas, entre organizaciones de economía popular y solidaria. Muchas de las organizaciones, por ejemplo, del sector financiero como cooperativas, tienen dentro de sus actividades, dentro de sus proyectos, de sus planes, programas y proyectos, tienen la constitución de asociaciones o de cooperativas del sector no financiero, ¿no? Apoyan, empujan para que sus socios se organicen y puedan constituir en cambio una organización no financiera. Entonces, existe el apoyo, existe esa relación bastante armónica entre organizaciones del sector no financiero y organizaciones del sector financiero. A continuación, en la siguiente lámina quisiera conversar un poquito con ustedes de la estructura organizacional de estas organizaciones. Básicamente vamos a revisar las que son más comunes, digamos, en nuestro país, asociaciones y cooperativas, ¿no? Las dos tienen una junta general, una asamblea general, que es el máximo organismo en donde participan todos los socios en igualdad de condiciones. Es decir, todos tienen derecho a voz y a un solo voto en este espacio. Todos hacen el mismo aporte de capital, todos pagan las mismas cuotas que de manera ordinaria y extraordinaria se pueda establecer dentro de la organización. Todos tienen la posibilidad de elegir y ser elegidos para los organismos que a continuación vamos a mencionarlos. Entonces, todos están en igualdad de condiciones en esta Junta General o en esta Asamblea General, ¿no? Luego de este organismo, a través de los procesos de democracia directa, procesos de elección de sus representantes, aparecen los siguientes organismos, ¿no? En el caso de las asociaciones, la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia; en el caso de las cooperativas, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia. Estos organismos integrados ya por un grupo menor de socios, ¿sí? Mínimo deberían estar integrados por 3 vocales principales con 3 vocales suplentes, cada uno de ellos, y máximo podrían llegar hasta 9 vocales. Esto es muy, muy común en cooperativas de ahorro y crédito que superan 1,000, 2,000, 3,000 socios en adelante, ¿no? Entonces, estos organismos, la Junta Directiva y el Consejo de Administración, son los organismos que van a determinar las políticas de administración de la organización, ¿sí? Es decir, los organismos que van a dar las pautas por las cuales se va a administrar de una forma eficiente la organización. En cambio, la Junta de Vigilancia y el Consejo de Vigilancia, como su nombre lo indica, están precisamente para realizar actividades de control, actividades de vigilancia
tanto al funcionamiento del gobierno cooperativo, del gobierno de la asociación, como al manejo económico de la organización, ¿sí? Y luego, ya como una unidad ejecutiva, digamos, o ejecutora de estas decisiones, tenemos a la administración o a la gerencia, que son espacios representados por una persona que tiene la responsabilidad en sus manos de ejecutar todo lo que resuelva la Junta General, la Asamblea General, la Junta Directiva, el Consejo de Administración y también lo que vaya observando tanto la Junta de Vigilancia como el Consejo de Vigilancia. ¿Qué necesitamos o quiénes pueden ser socios asociados de estas organizaciones? Personas naturales y jurídicas que sean legalmente capaces. En el caso de personas naturales, pues que hayan cumplido la mayoría de edad, que puedan adquirir derechos, contraer obligaciones. Y en el caso de las personas jurídicas, pues que estén legalmente constituidas y debidamente funcionando y que tengan el mismo objeto social o que tengan precisamente ese vínculo común para poder constituir una organización de economía popular y solidaria. La voluntad de ello, digamos, es voluntario ingresar y permanecer en una organización. De manera voluntaria yo ingreso a la organización cumpliendo con un procedimiento y de manera voluntaria permanezco en ella. Nadie me puede obligar a que permanezca o a que ingrese a una organización. Esto es importante porque esa voluntariedad es la que permite precisamente apuntar a los intereses colectivos sobre los individuales. Se debe cumplir el vínculo común y los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. ¿Cuál es el vínculo común? Es decir, si yo deseo constituir una cooperativa de producción agropecuaria, el vínculo común que debe unir a esas personas es precisamente la producción agropecuaria, ¿no es cierto? Si yo voy a constituir una cooperativa de vivienda, el vínculo común que debe unirme a las personas con las que voy a constituir la cooperativa es la falta de tener o no tener una vivienda propia, ¿no es cierto? Luego tenemos la calidad de socio se adquiere una vez que sea aceptado por la organización, se hace un procedimiento interno y luego de este procedimiento se hace un registro correspondiente dentro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El régimen económico que funciona dentro de estas organizaciones de economía popular y solidaria, de manera muy resumida, puedo indicarles que está constituido por las cuotas de admisión, cuotas ordinarias y extraordinarias que tienen el carácter de no reembolsable. Es decir, para constituir una organización, todas las personas hacen un aporte en una misma cantidad que será el capital semilla para esa organización. Y luego, de manera ordinaria y extraordinaria, en asamblea o en junta general, determinamos un valor que debemos aportar a la organización para que esta organización pueda funcionar de una forma adecuada, ¿no? Luego tenemos como parte también del régimen económico las utilidades y excedentes que en el ejercicio económico se puedan determinar una vez que se han cumplido las obligaciones legales de la institución. Y luego tenemos las donaciones efectuadas a favor de la asociación, de la cooperativa, de la organización, que en caso de disolución no podrán ser objeto de reparto y deberán pasar a una organización del mismo objeto social, ¿no? Tenemos, en la siguiente lámina están las entidades de apoyo. Es importante que conozcamos cuáles son estas entidades porque muchas de las organizaciones que están funcionando en este momento, las que puedan constituirse, ¿no es cierto?, pueden acudir a estas instituciones para pedir precisamente este apoyo. Y si hay instituciones que todavía no hacen este apoyo, que todavía dentro de sus responsabilidades no han ejecutado planes, programas y proyectos encaminados al fortalecimiento de las organizaciones de economía popular y solidaria, nosotros desde las organizaciones de economía popular y solidaria podemos motivar a que, por ejemplo, los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de sus planes operativos, dentro de sus presupuestos, coloquen recursos que vayan destinados a las organizaciones de economía popular y solidaria, precisamente al fortalecimiento. Y si tengo una organización debidamente constituida a través de la firma de un convenio, a través de la firma de un contrato, puede ser posible esa cooperación que debe existir entre el gobierno autónomo descentralizado y las organizaciones. Luego tenemos fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal la promoción, asesoramiento, capacitación
otorgamiento de crédito, de asistencia técnica a las personas y organizaciones de economía popular y solidaria. Y todas las instituciones públicas que tengan relación directa o indirecta con las organizaciones de economía popular y solidaria. Les mencioné ya algunas en lo que va de la exposición, pero podríamos repetir, pues está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Economía Popular y Solidaria, está el mismo Ministerio de Trabajo, está el Servicio de Rentas Internas, gobiernos autónomos descentralizados, etcétera. Muchas organizaciones privadas, públicas que tienen que desempeñar un rol importante al ser entidades de apoyo consideradas en la Ley de Economía Popular y Solidaria. El reconocimiento en la Constitución de la Economía Popular y Solidaria, la creación de una ley, un reglamento y un estatuto y toda una institucionalidad que tiene que ver con economía popular y solidaria, ha generado que se puedan establecer medidas de acción afirmativa, ¿no? Medidas de acción afirmativa, por ejemplo, en el ámbito de compras públicas. Antes, por ejemplo, un servicio de limpieza de un hospital, de una escuela, a través de la compra pública únicamente lo accedían la empresa privada. En cambio, ahora les invito a que ustedes, cuando ya retomemos un poco la normalidad de nuestras actividades, se fijen quiénes están haciendo actividades de limpieza en un hospital, en una escuela, en una universidad pública. Son organizaciones de economía popular y solidaria en la mayoría de los casos, ¿no? Como otra medida de acción afirmativa está el poder determinar y acceder a fondos concursables, ¿no? Que muchos de ellos a veces no son reembolsables. Acá intervienen instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales en la determinación de estos fondos concursables, y hay muchas organizaciones que de alguna forma se han beneficiado de esto para poder fortalecer la actividad económica que realizan, ¿no? Financiamiento y cofinanciamiento de las actividades, seguros o subsidios para de bienes y servicios, ¿sí? Subsidios, seguros, por ejemplo, para la producción agropecuaria, para productos que puedan tener cierto riesgo por ser productos naturales, etcétera, ¿no? Sistemas de simplificación tributaria. El Servicio de Rentas Internas ha trabajado mucho sobre este tema. Seguramente hay algunas cosas que falten por hacer, pero hay sistemas de simplificación tributaria para nuestras organizaciones de economía popular y solidaria. Luego tenemos planes y proyectos habitacionales que están encaminados o deberían estar encaminados a organizaciones como cooperativas de vivienda. Bien, y para finalizar, pues quería contarles algunos datos que son importantes tenerlos en cuenta. En el país existen 569 cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas, hay 12.209 asociaciones, 2.672 cooperativas, 52 organizaciones comunitarias. Más del 60% de estas organizaciones se originan en zonas con población en situación de pobreza o de extrema pobreza incluso. Un total de 25.827 operaciones de reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias que superaron los 252 millones de dólares se efectuaron en este tiempo que llevamos de la pandemia. Es decir, las cooperativas de ahorro y crédito dieron la mejor opción de reprogramación de estas obligaciones crediticias a sus socios, ¿sí? Es decir, se entendió la situación grave por la que estaba atravesando no solo nuestro país, sino el mundo entero, y las organizaciones de economía popular y solidaria se activaron para poder apoyar de esta forma a sus socios. Ahora, esto hablando en el ámbito financiero, hay muchas organizaciones de economía popular y solidaria que nunca dejaron de producir, perdón la redundancia, productos del campo, ¿no? Productos que los consumimos nosotros en las ciudades y que están a disposición en mercados, en supermercados, etcétera. Entonces, economía popular y solidaria es la mejor opción para salir de la crisis, siempre pensando en el beneficio común, en el beneficio colectivo, ¿sí? De esta manera, en realidad el tiempo queda muy corto para poder conversar sobre estos asuntos que son sumamente importantes. Les agradezco por su atención y más bien ahora quedo al tanto
si es que tal vez existe alguna consulta que podamos atender en este momento. Claro que sí, mi querido Marco. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente ha sido muy enriquecedora, temas muy importantes que tenemos que tener en cuenta para poder tener los proyectos que son de economía popular y solidaria. Tenemos algunas consultas aquí en nuestra sala de chat, pero tal vez por honor al tiempo, porque tenemos una ponencia más, tal vez despejémosla lo más general posible para que también se puedan despejar estas dudas. Correcto. Tenemos por aquí a Luis Rizo Vera, que hace la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido o es el compromiso, rol o función de las universidades frente a la EP? Frente a las organizaciones de economía popular y solidaria. Bien, muchas de las instituciones educativas de educación superior, de manera especial a través de sus departamentos de formación continua, han determinado programas o espacios de capacitación a las organizaciones de economía popular y solidaria o trabajan en la determinación de estos programas de capacitación. Entonces, hay una muy buena oferta académica, digámoslo así, en el sentido de poder acceder a estos espacios de capacitación. No solo en el tema de capacitación, sino también en el tema de investigación y de vinculación con la sociedad. Ahora, actualmente hay carreras que se están construyendo, algunas que ya están en la oferta académica, que tienen mucho que ver con organizaciones de economía popular y solidaria. Es decir, en poco tiempo, o tal vez en 3, 4, 5 años, vamos a tener profesionales que tengan ese perfil precisamente para trabajar dentro de las organizaciones de economía popular y solidaria. Muy bien, continuando con la siguiente pregunta, nos comenta Efraín Leandro Lema. Muy buenas tardes, estaba en busca de información para crear una caja comunitaria y me comuniqué con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la SEP, y me supo comentar que por el momento encuentra vigente la resolución 535-2019 a Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en la que se establece expresamente en su artículo único la moratoria para la constitución de cajas y bancos comunales y cajas de ahorros por el periodo de un año vigente desde el 14 de agosto del 2019 y luego del 14 de agosto de 2020 ha quedado sin respuesta. ¿Cómo podría tener una caja comunitaria sin caer en una caja comunitaria fuera de la ley? Exactamente lo que menciona el amigo, pues es verdad, ¿no? La superintendencia estableció un tiempo en el que no se puedan constituir nuevas organizaciones de economía popular y solidaria y especialmente las que están relacionadas al sector financiero, porque lo que busca es fortalecer a las organizaciones de economía popular y solidaria relacionadas al sector financiero, a las que ya existen, las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Pero para que esa actividad que en este momento están realizando, hay algunas alternativas que se pueden tomar. Se podría establecer ya de manera interna, por ejemplo, la elaboración o la estructura de un estatuto y un reglamento interno que de alguna forma norme o regule la actividad que en este momento tienen las personas, de tal manera que no quede simplemente una actividad sin ningún sustento normativo. Se podría de alguna forma hacer un documento privado y de alguna forma demostrar a la superintendencia que en el momento de la regularización de esta actividad, de esta organización, se ha tenido ciertos cuidados, digamos, ciertos cuidados en el manejo adecuado de la organización. Muy bien, continuando con las preguntas, tenemos aquí una pregunta de Omar Saetama, dice lo siguiente. ¿Deben repartir utilidades las organizaciones de la economía popular y solidaria? A ver, lo que debemos determinar es que en una organización de economía popular y solidaria tenemos utilidades y excedentes. Las utilidades deben ser reinvertidas dentro de la asociación o dentro de la cooperativa. Y los excedentes sí podemos distribuirlos o repartirlos al final de un ejercicio económico. Pero se sugiere que tanto la reinversión de las utilidades como la distribución de los excedentes siempre estén enfocados o apunten a
fortalecer la organización o que apunten al cumplimiento del objeto social. Muy bien, y tenemos una última consulta. Marta Tindi Ulloa nos hace la siguiente consulta. Respecto a las unidades de economía popular y solidaria, por ejemplo, un emprendimiento de familias, ¿cómo se registraría? ¿Se realiza este trámite en la SEP o en qué institución? No necesariamente deberíamos hacer un proceso de registro ante la superintendencia. Debo ser muy honesto, pues lamentablemente para esta actividad económica, una unidad de economía popular y solidaria específicamente, no existe mayor normativa. Si bien es cierto, está contemplado dentro de la ley su funcionamiento, su actividad, pero no hay mayor normativa que regule. Ahora, muchas de estas unidades de economía popular y solidaria poco a poco han ido creciendo en su actividad económica y en el número de personas que la integran, que han terminado constituyéndose una asociación de economía popular y solidaria. Entonces, es muy posible que estas unidades de economía popular y solidaria puedan luego de un tiempo ser asociaciones de economía popular y solidaria. Perfecto, mi querido Marco. Muchísimas gracias por responder a las inquietudes de algunos participantes y gracias también a ellos por participar haciendo estas consultas. Muchísimas gracias también por su intervención. Son temas muy, muy importantes para todas las personas que necesitan siempre tener estas bases para poder proyectarse a futuro con todos los proyectos que tengan. Muchas gracias por su ponencia, mi querido Marco. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la Fundación, felicitaciones por esta iniciativa. Espero que la información en este corto ha sido, digamos, de alguna manera de su agrado, y si tal vez quedó alguna consulta, algún tema que podamos conversarlo luego, pues tienen mis números de contacto, mi dirección de la oficina, mi correo electrónico, la fundación. Dejo a disposición de ustedes este espacio para que podamos seguir en contacto, para que nos podamos seguir comunicando. Les agradezco mucho por su atención. Espero que tengan una buena tarde y éxito con las siguientes conferencias. Muchísimas gracias, Marco, nuevamente.